suprimir tu capacidad para pensar y tu capacidad cognitiva y tu desarrollo intelectual no es gratis, porque el día de mañana vas a tener que pagar para que la inteligencia artificial te explique algo que vos ya no tenés la capacidad para comprender. Cuando salí del secundario no tenía ni idea qué quería hacer de mi vida, ninguna carrera me convencía, probé 80.000 carreras. Gran parte de los dolores que tenemos surgen de la idea de que deberíamos ser de una forma que es diferente a la que somos. Diseño humano lo que hace es ponerte en contacto con tu unicidad. Haciendo alusión a esto, ¿cuáles son las pasiones que a vos te atraviesan? Todo lo que me sucede en mi vida personal alimenta mi vida profesional y todo lo que me sucede en mi vida profesional alimenta mi vida personal. Creo que estamos como en una epidemia de la falta de empatía y me da igual quién esté al lado mío, no lo conozco. En algún momento me divorcié de la productividad. Entendí que tal vez la educación tradicional no era para mí. Para poder tener una historia que contar tengo que tener algo que haber vivido. No tenemos ni idea del impacto que tienen las cosas que hacemos con la inteligencia artificial. La forma en la que vivimos no es natural ni está alineada con lo que nuestro cuerpo necesita. Las mujeres con mismas capacidades o con mismas habilidades en mismos puestos de trabajo ganan menos que los hombres. Quiero siempre que todo esté en alineación con mis valores y vivir desde la integridad. A veces me sale, a veces no. Yo creo que la magia es entender que la vida empieza todo el tiempo. Yo escribí como para sobrevivir, básicamente. O sea, era escribir o morir. Para mí se sentía así. Yo creo que cualquier persona puede escribir un libro. Cualquier persona que lea. La única forma en la que yo encuentro que mi creatividad puede fluir es teniendo una estructura que me sostenga. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que tenías que darle una forma de empresa a todo esto que te atravesaba? Nunca lo tomé como un hobby a lo que hago, siempre lo tomé como una empresa. Veo los números, hablo de plata, me asesoro, que también es algo que a las mujeres no nos enseñan. Estamos en un momento crítico de la soledad humana por una falta de propósito. Define mucho la búsqueda de mi humanidad. Es algo que persigo. Para gente que quizás está en esa misma situación de plantearse un cambio de profesión o que siente que no está tan alineado en lo que hace hoy en día, ¿cómo qué recomendaciones le darías? Se hace mucho más fácil tomar decisiones y las decisiones siempre están basadas en tus valores y tu integridad es tu brújula. Yo siento que me muevo siempre en espiral y a veces vuelvo a los mismos lugares con otra perspectiva distinta, pero las temáticas que me atraviesan a mí son siempre más o menos las mismas. Definitivamente necesito nutrirme de otras personas. Para mí la magia del libro es que uno está con un libro y no está nunca solo. Y para mí lo más lindo de diseño humano es como que no te pide que creas en nada. Que obviamente la incomodidad es algo que motiva al ser humano desde el comienzo de los tiempos. Nos incomoda existir, o sea, no es fácil. Vivir es abrazar el misterio. El núcleo de todo lo que hago siempre fue... Bueno, toma dos. Tuvimos que cortar ahí por una cuestión de iluminación. Pasaron cositas. Nada, decía que te agradezco por aceptar la propuesta, por abrirnos la puerta de tu hogar, de tu casa y permitirnos dar vuelta a todo. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, gracias. Vamos a hacer una pequeña intro a la cámara principal. Bienvenidos a Localmente Podcast, un formato 100% nómade, en el cual nos trasladamos con mi equipo, con mis equipos, a la locación del invitado, un espacio que lo represente, que lo identifique. Y este podcast tiene la premisa de hablar con gente apasionada por su profesión, y la idea es adentrarnos en su mente creativa jugando de local. Así que en el episodio número 9, ¿sí? No recordábamos el número, tuve que chequear. 9, me gusta el número. Episodio 9, es el número mágico del 9. Sí. Bueno, tenemos el placer de estar con Nicole Marcusi. Acá estamos, vamos a ver. ¿Qué me preguntás? ¿Por dónde empezamos? ¿No? ¿Por dónde empezamos? Tantos temas para hablar. Hay muchos temas, sí. Bueno, vamos a contar primero que yo te conocí hace poquito, ¿sí? Había visto un repost de un contenido de uno de tus proyectos. Empecé a investigar y di con tu perfil y me flasheó todo lo que haces de proyectos personales, lo que tenés en tus proyectos de empresa. Así que se fue como el acercamiento que tuvimos y hablamos por redes y acá estamos. Acá estamos, sí. Acá estamos. Me encantó. En este podcast tenemos como un pequeño desafío en la primera pregunta para romper un poquito el hielo. No sé si va a ser tan desafío igual. Tenés que ponerte en tercera persona y decirme quién es Nicole Marcusi y a qué se dedica en lo profesional y en lo personal. Si tuviese que ponerme en tercera persona, diría que Nicole es una humana. Como creo que es algo que me define mucho la búsqueda de mi humanidad. Es algo que persigo. Y más en esta era donde se busca la perfección constante, lo estético, lo robótico, la inteligencia artificial, como la pérdida de la humanidad. Yo creo que mi camino es completamente lo opuesto, es como la búsqueda de mi humanidad. El núcleo de todo lo que hago siempre fue
la pulsión del hacer. Y esa pulsión del hacer como que va tomando distintas formas y va mutando, pero creo que es un hacer que nace como de que no existía otra opción para mí más que hacer. Como la expresión de la creatividad a través del hacer. Y mi vida profesional y mi vida personal están completamente entremezcladas. Todo lo que me sucede en mi vida personal alimenta mi vida profesional y todo lo que me sucede en mi vida profesional alimenta mi vida personal. No puedo separarlas, lo he intentado. Por muchos momentos me encantaría poder decir, bueno, es de 9 a 6 y corto y me olvido. Pero para mí lo que hago está profundamente tocado por lo que pasa en mi vida y por mi integridad y mis valores. Entonces, bueno, es como todo un gran lío, como ese cuadro que está ahí de fondo. Eso sería como un poco yo y mi vida. Pero bueno, esa sería como la respuesta que te puedo dar. Es como explosivo, sí, podríamos decir, ¿no? También. Muy bien. Sí. Bueno, me encantó la definición. Y algo que quiero como levantar de esto que dijiste, que hoy tenés todo alineado, tanto lo profesional como lo personal. ¿Esto siempre fue así? O sea, a lo largo de tu carrera, de tu profesión. No, a ver, no siempre. Yo cuando salí del secundario no tenía ni idea qué quería hacer de mi vida. Ninguna carrera me convencía. Probé 80.000 carreras. Y en mi familia, bueno, no había como mucha opción. Era como estudiás o trabajás. Y empecé a trabajar muy chica. Lo que sí estuvo presente desde siempre es como este hambre voraz de más y de hacer más y de alcanzar como mi potencial, de ver que había una vida más allá para mí, que yo misma me la estaba mostrando. Creo que tengo como un gran poder de resiliencia, que para mí todos los humanos lo tenemos, pero tal vez por las cosas que me pasaron en la vida me tocó como adueñarme de él muy chica. Y a lo largo de eso, bueno, tuve muchos trabajos en relación de dependencia, de los cuales aprendí muchísimo, de lo bueno y de lo malo también. Y en un momento se dio la oportunidad, que creo que fue como el momento justo, porque fue prepandemia, de lanzarme de una vez, dejar el trabajo en relación de dependencia, lanzarme, animarme a moverme al mundo online, que era lo que ya venía haciendo y lo que ya venía enseñando. Y después sucedió la pandemia y fue como el boom de las cosas digitales. Entonces, de alguna forma fui como bendecida en un sentido de la pandemia, por eso que creo que a muchas personas le pasó, después en otros tantos no. Pero ahí cuando en 2018, 2019, que empecé como a moverme ya más de manera independiente, creo que empezó como esta búsqueda de alinear mi integridad con lo que hago, y lo que me sucede también es como que no me permite mi propio cuerpo sostener algo en lo que no creo. Bien. Entonces eso a veces es muy desafiante, porque por ahí se acaba algo y se acaba en mi vida algo en lo que creía, y lo nuevo todavía no está y tengo que seguir sosteniéndome económicamente, pero no puedo vender algo por venderlo, por más que funcione. Y no lo digo para hacerme la santa, tipo, es que de verdad no me sale. O sea, tenés que estar vos full convencida. Sí, tengo que estar muy convencida de lo que estoy haciendo para poder hacerlo. Bueno, eso habla de tu integridad y tus valores. Sí, es una búsqueda personal, es como el tema central neurálgico de terapia. Quiero siempre que todo esté en alineación con mis valores y vivir desde la integridad. A veces me sale, a veces no, claro, obviamente, y por eso incorporo la cuota de la humanidad, pero sí es una búsqueda, y es algo que trato de compartir siempre cuando doy cursos, que se hace mucho más fácil tomar decisiones si las decisiones siempre están basadas en tus valores y tu integridad es tu brújula. Son decisiones difíciles, ¿no? Sí. Pero como que no hay tanta duda, está muy claro el camino. Después que lo quieras tomar o no es otra cosa, pero lo ves, por lo menos. Lo ves o lo sentís, ¿no? O lo como, sentís, viste que sí. A veces algo vibra interno, como sí, que te dice si es por acá o no es por acá. Exacto. Que a veces lo tapamos, Total, ¿no? Total, sí. Y algo que me gustaría hablar es que tocaste acá el tema de que estudiaste muchas carreras, sí, trabajaste en relación de dependencia, como indagar un poquito más cuáles fueron esas carreras y esos trabajos. Bueno, de lo que te imaginas, o sea, estudié de todo: abogacía, recursos humanos, traductorado, fotografía, marketing, diseño gráfico, psicología, o sea, wow, todo. No terminé ninguna porque de alguna manera después, con el tiempo y haciendo como mi recorrido terapéutico, entendí que tal vez la educación tradicional no era para mí. No es que no me guste aprender o que no me guste estudiar, sino que la forma en la que está planteada la educación tradicional no es para mí, y también considero que no es para un montón de cerebros neurodivergentes, como es el mío. Entonces, de alguna manera mi camino fue como muy autodidacta, muy marcado por la curiosidad. Entonces, yo siempre quise saber más,
pero no estaba preparada para la forma tradicional en la que me proponían que tenía que saber ese más. Entonces abrí el camino como, bueno, están todos yendo por acá y yo iba como por un costado, una tangente, que me fue llevando a hacer cosas muy locas, como, no sé, fui una de las primeras, creo que fue community manager en Argentina, y no existía el término acá en Argentina y trabajaba para empresas de afuera. ¿Fuiste pionera de las community managers en Argentina? Sí, o sea, en ese momento vi como la transformación digital muy desde adentro. O sea, yo trabajaba para una empresa que estaba en Estados Unidos y era community manager de un restaurante, de varios restaurantes en Miami Beach. Y yo trataba de explicarle a mi entorno lo que hacía y nadie entendía nada. O sea, como, ¿qué haces vos subiendo un contenido de un restaurante que no fuiste nunca y escribiendo? Era como, ahora es normal, en ese momento era completamente impensado. Esto 2018 dijiste más o menos. No, mucho antes. Esto fue en el 2011. Ah, claro. Hace 1000 años. Y ahí fue como muy rápidamente creciendo porque tenía como mucha experiencia, y cuando empezó el boom de las agencias digitales, que fue como en el 2014 en Córdoba, que yo estaba en ese momento, tenía mucha experiencia y sabía muy bien cómo funcionaban los medios digitales. Fui community manager de gobierno de Córdoba, o sea, como cosas loquísimas. Y también hizo que, siendo muy chica, tuviera puestos como muy jerárquicos, como encargada de marketing, jefa de comunicación en empresas grandes, porque manejaba el lenguaje digital, ¿no? Y eso se lo debo como a mi curiosidad, porque si hubiese tenido que esperar a que existiera la carrera de comunicación digital, hubiese estado 1000 años. Entonces es algo que también hablo mucho, como el poder del hambre, de la curiosidad, de decir, no existe, me lo invento. Yo tengo el recuerdo de tener el CV armado y presentarme a entrevistas y decir, no sé, yo lo sé, puedo, y volver a mi casa y decir, no lo sé, pero sé que puedo, y ponerme, si me daban el laburo, ponerme a estudiar, investigar todo y armar como propuestas y cosas por intuición, por hambre, por curiosidad y por decir, bueno, me mando y lo voy armando en el camino, ¿no? Y creo que cómo construiste ese camino paralelo por esta tangente que dijiste, que un camino sin recorrer en esa época. Sí, sin recorrer, y sobre todo yo vivía en Carlos Paz, que es una ciudad, pero chiquita comparativamente con Córdoba y con otras ciudades. Y siempre como que iba a contramano, como el meme, Rosalía está yendo a contramano, como que tipo todos mis compañeros y mis amigos iban a la facultad y yo estaba yendo a trabajar. Y después todos estaban yendo de work and travel y yo también estaba ascendiendo en el trabajo. Y después, cuando todos ellos recién estaban entrando en el mercado laboral, yo estaba planteándome dejar todo para irme sola. Entonces como que de alguna forma también fue bastante solitario ese proceso, que además las redes sociales no eran lo que son ahora, entonces no había como tanta exposición de procesos de otras personas. Era muy raro lo que hacíamos en redes en esa época, sí. 2018, 2019. A mí me aparecen recuerdos en Facebook de mis primeros posteos y digo, ¡ay, señora, qué le pasaba! O sea, como tengo como mucha compasión, como me da mucha ternura, pero al mismo tiempo digo, claro, era un ecosistema totalmente distinto, no había nadie, no tenía nadie con quien hablarlo. Otro lenguaje. Era otro lenguaje, era otro todo, y bueno, lo fui como construyendo de a poco y creo que medio a ciegas, confiando en el pulso de la intuición, sin saber muchas veces dónde me estaba metiendo. Y en esto de que trabajaste como en marketing, trabajaste en muchas empresas, yo leí, corregime si es correcto o no, o sea, en ese momento no te sentías tan conectada con ese marketing tradicional, sí, y que buscabas como un marketing más consciente. ¿Lo construiste vos, para tu universo creativo? Sí, es el núcleo de lo que hacemos en la empresa, de lo que hago en la empresa, es esa búsqueda de... A ver, yo creo que cualquier persona que haya trabajado en marketing o publicidad sabe que es muy fácil, y el núcleo del marketing y la publicidad tradicional muchas veces tiene que ver con la manipulación de las personas y tocar dolores de las personas. Lo podemos ver en muchas industrias, especialmente las mujeres en la industria de la belleza. O sea, la mayoría de las cosas que se nos venden tienen que ver con inseguridades que también se nos plantean desde el marketing, que por ahí vos ni siquiera tenías ese planteo de mujer de decir, ay, y de repente te miras las manos y decís, ay, es cierto que las manos están arrugadas, necesito la crema, y capaz antes de ver esa publicidad no lo habías pensado nunca. Entonces para mí había algo de eso, tiene que haber otra forma donde el marketing pueda ser una forma de expresión de arte, de contar historias, que es lo que hacemos los humanos desde el comienzo de los tiempos, que es lo que estamos haciendo acá en el podcast. Desde ese lugar poder construir algo diferente, donde las marcas que tengan algo valioso realmente para decir puedan contar historias que ayuden a las personas y que ambos funcionen como agentes culturales. Un poco utópico, pero bueno, esa es mi intención o la idea detrás de lo que hago. Está bueno, y creo que hoy hay un auge también, como que más marcas están sumando a ese movimiento,
y de aportar esa visión con más criterio, creo que es, ¿no? Sí, está pasando de todo, porque a ver, tenemos también un auge en la inteligencia artificial, que es básicamente la eliminación de la humanidad, hablando mal y pronto, ¿no? De lo que nos hace ser humano, de todo lo que tiene que ver con un proceso, sostener, o sea, la construcción de una narrativa requiere de un proceso. Para poder tener una historia que contar, tengo que tener algo que haber vivido. Entonces hay como dos cosas, o dos extremos, como solemos movernos en la humanidad, muy fuertes, y oscilamos entre los dos, entre algo completamente antiséptico, que es la inteligencia artificial, y después marcas que quieren posicionarse como agentes culturales, que lo son las marcas, y dejar una huella positiva que contrarreste todo lo negativo. Hay una danza. Sí, es verdad. Y en esto de la inteligencia artificial que tocaste este punto, te he escuchado como varias veces expresar tu opinión al respecto. ¿Te preocupa lo que está sucediendo hoy? Muchísimo. ¿Sí? ¿Mucho? Sí, muchísimo. ¿Y qué sentís que es lo que más te interpela como a nivel humanidad? De todo. La verdad que considero que sin dudas es una herramienta, pero que no es una herramienta que se nos ha dado con un manual de instrucciones. Okay. Entonces es un poco como un mono con una navaja, de verdad. O sea, no sabemos lo que estamos haciendo, ni para qué lo estamos haciendo, ni para qué se están entrenando los modelos de inteligencia artificial. En líneas de la humanidad me preocupan como tres grandes cosas. Por un lado, la naturaleza, el consumo de agua, el impacto de los centros de data, cómo afecta a las personas que viven alrededor, el impacto que tiene el consumo de agua, en nuestros recursos naturales, en cómo uno a veces dice, no, a ver, voy a separar la basura, voy a usar un sorbete que no sea de plástico porque me importan las tortugas, y de repente tenés 150.000 data centers que están destruyendo el medio ambiente. Claro, como que es ínfimo esa utilización de la bombilla de plástico. Termina siendo ínfimo y donde se está destruyendo todo para que uno pueda hacer un meme de uno mismo. ¿Cómo me vería yo si fuese Elvis Presley? ¿Viste? Como que no tenemos ni idea del impacto que tienen las cosas que hacemos con la inteligencia artificial. En segundo lugar, impacto psicológico. A mí me preocupa muchísimo porque creo que estamos en un momento crítico de la soledad humana por una falta de propósito. El propósito humano tiene que ver con la conexión. Una vez lo busca en el mundo wellness como hay una cosa individual de cuál es mi propósito, y la verdad que no lo encontramos nunca hasta que no nos encontramos con otros seres humanos. Y es lo que nos ha hecho sobrevivir como especie. O sea, somos mamíferos, necesitamos de otros humanos. Hay una gran desconexión y esa búsqueda y ese vacío existencial se intenta llenar con la inteligencia artificial, teniendo conversaciones que terminan con las personas teniendo brotes psicóticos porque están teniendo un vínculo con algo que no existe, sí, que es peligrosísimo. Y en tercer lugar, a nivel artístico, todo lo que está sucediendo con artistas que aparecen, artistas que no son artistas y que son inteligencia artificial y que no sabes que estás escuchando en Spotify. El arte hecho con inteligencia artificial que elimina por completo el proceso. Y sobre todo, hay algo que para mí es muy interesante, que justamente la semana pasada lo dijo Sam Altman, es que ellos tienen la visión de que la inteligencia sea un servicio por el cual uno pague, de la misma manera que paga por el gas y que paga por la luz. Suprimir tu capacidad para pensar y tu capacidad cognitiva y tu desarrollo intelectual no es gratis, porque el día de mañana vas a tener que pagar para que la inteligencia artificial te explique algo que vos ya no tenés la capacidad para comprender. Entonces, son como varias cosas que me ponen como en alerta y contra las que trato de batallar desde mi lugar con lo que ofrecemos, con los cursos que hacemos. Obviamente vemos una tendencia a la búsqueda de soluciones inmediatas desde la empresa y todo lo que trato de compartir es, ¿no? Bueno, volvamos a la humanidad, Creo que lo que trajo el Papa es muy interesante porque habla de que hay una gran parte de la humanidad que ve lo mismo que veo yo. Pero bueno, en ecosistemas creativos donde el objetivo no es tanto la creatividad, sino la optimización del recurso, es complejo y suelo recibir bastantes insultos. ¿Ah, sí? ¿Hay mucho hateo por eso? Sí, porque se plantea como la solución a la optimización de todo y yo siempre traigo la misma pregunta: ¿por qué queremos todo rápido y todo optimizado? ¿Cuál es la búsqueda de la velocidad constante? ¿Cuál es el fin? Y bueno, ¿qué pasa cuando elimino el intermediario, que es otro ser humano, ¿no? ¿Qué roles empezamos a ocupar los seres humanos si nos empezamos a eliminar mutuamente? Es complejo. Tremendo. Y esto yo veo mucho la capacidad de pensamiento y de analizar situaciones, como que hablando, no sé, neuroplasticidad, como que el cerebro se empieza como a atrofiar y a achicar por el hecho de no estar desarrollando pensamientos. Esto es algo que no sucede solo con la inteligencia artificial, o sea, viene sucediendo esta eliminación de la fricción
Que obviamente la incomodidad es algo que motiva al ser humano desde el comienzo de los tiempos. Nos incomoda existir, o sea, no es fácil, no tenemos las respuestas, no sabemos ni para qué estamos, ni qué creo, qué hago con mi vida, para qué estoy, cuándo se acaba. O sea, es toda una incomodidad el misterio, ¿no? La incógnita, dice. Incógnita. Vivir es abrazar el misterio, básicamente, es aceptar el misterio. Es tan incómodo que nos ha llevado a grandes avances a lo largo del tiempo. Entonces, no sé, pasamos de, bueno, nos calentábamos solo con fuego, ahora de repente estoy muy incómodo solo con fuego, bueno, quiero algo más cerrado, quiero una casa, quiero una vivienda, quiero una calefacción. O sea, está buenísimo el hecho de me incomoda, me impulsa a buscar algo que no me incomode tanto. El tema es cuando quiero eliminar por completo la fricción y llego al punto donde la elimino, bueno, no voy al verdulero porque total tengo Rappi y no conozco a nadie porque total Bumble me dijo ya que esa persona no tiene los mismos intereses que yo, entonces directamente la elimino. Y no hago el proceso de ver cómo era la receta de mi abuela porque se la pedí a ChatGPT. Entonces elimino la fricción tanto que después no la tolero en absolutamente nada y mi vida se queda estancada. Porque entrar en vínculo, crecer, evolucionar, requiere fricción. Entonces después de repente no puedo sostener un vínculo sexoafectivo, no puedo... se suma a la cultura del bienestar de, bueno, todo lo que no te pase, eliminalo. Entonces me peleo con mi mamá porque mi mamá me contestó mal, no es más mi mamá, no es más mi amigo, no tengo más pareja, no quiero más nada, dejo el trabajo, qué sé yo, nada que me robe mi paz. No hay fricción, no crezco. Y me pregunto por mi vacío existencial y termino a las 3 de la mañana, tengo una charla con una inteligencia artificial, que es la única que me entiende. Es bastante cruel lo que estoy diciendo, pero es como real. Es la realidad. Es la realidad puesta en palabras, sí. Es lo que estaba sucediendo. Sí. Y sentís que, viste que se habla mucho de la generación cristal, estas generaciones nuevas que tienen menos poder como de frustración, ¿no? Como que menos tolerancia a la frustración. ¿Está asociado con esta evolución? Yo no sé si tiene que ver con eso. Creo que la supuesta generación de cristal fue criada por una generación muy traumatizada y es el resultado de mucho trauma no resuelto de otras generaciones que han hecho lo que han podido. Y como solemos movernos en péndulo, pasamos de una generación que toleró todo a una generación que no tolera nada, entonces es complejo, nos movemos así, oscilando de un extremo al otro hasta encontrar el lugar del medio. Pero sí creo indefectiblemente que hay una pregunta que es ¿qué tan inocente es que esta herramienta haya entrado de la manera en que entró en nuestras vidas? Si analizamos la historia y a lo largo del tiempo, cada vez que ha habido un gran salto tecnológico, por lo general, quienes manejan el mundo han querido dejarlo encubierto, como fue la imprenta, ¿no? Claro. Porque cuando estaba la imprenta, de repente, ¿qué significa? La gente tiene libros, un libro es una herramienta que me hace pensar y me hace plantear otra realidad. Entonces ahí era, bueno, no queremos que nadie tenga libro, basta la imprenta, no queremos saber nada y ahora es todo, tomá. Claro. Comprá en Rappi y llévate 3 meses gratis de una inteligencia artificial. Es una locura, está en todos lados. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? Sueno re conspiranoica, pero para mí hay algo ahí. Bueno, pero es parte de hacerse preguntas, o sea, sí. Parte de evolucionar y de crecer, y crecer en espíritu y en sociedad es Total. Hacerse preguntas todo el tiempo. Total. ¿No? Lo que estamos haciendo acá. Total. Estamos charlando y debatiendo preguntas. Sí. Y quisiera tocar el tema que hablaste del propósito hace un ratito. Vos diste con una herramienta de diseño humano. Uh-huh. Yo la verdad que conozco poco sobre la herramienta, sí quizás conozco sobre Enneagrama, sobre Ikigai, que en su momento a mí el Ikigai, bueno, para que no los conocen, es hermoso. Es muy lindo y habla como de 4 variantes, que es lo que uno ama hacer, en lo que es bueno, por lo que pueden pagarle y lo que el mundo necesita, y como una filosofía japonesa. Total. Cuando se alinean todas esas es como que se dice que encontraste tu propósito de vida. Uh-huh. ¿El diseño humano tiene algo que ver? Yo creo que diseño humano lo que hace es ponerte en contacto con tu unicidad, con esta idea de que yo creo que gran parte de los dolores que tenemos surgen de la idea de que deberíamos ser de una forma que es diferente a la que somos. Por esta forma de decir, bueno, lo que veo en redes sociales, por ejemplo, ahora, antes cuando yo era chica era otro estándar, pero veo en redes sociales y, por ejemplo, yo soy mujer, heterosexual, entro a redes sociales, se me presenta un modelo de la mujer que yo debería ser y empiezo a hacer el checklist, bueno, y esto no soy, y esto no soy, y esto no soy, esto me falta, esto me falta, esto me falta, hay algo mal en mí. Yo creo que diseño humano lo que hace es darte la noción de somos todos diferentes y la homogenización es como el gran problema
y el problema no lo tuviste nunca vos, sino que nunca te permitiste como ser quien sos en tu totalidad. Cuando pienso en términos de propósito, yo creo que el propósito de todo ser humano ya está cumplido en el momento en el que uno llega acá, es ser. El problema son todas las barreras que nos alejan de nuestra posibilidad de ser quienes somos. Claro, como que buscan tamizarnos y que seamos todos de la misma manera, ¿no? Sí. ¿Y cómo llega esta herramienta a tu vida y qué cambios llegó a ocasionar? Yo había llegado hacía tiempo, no sé cómo, una noche me acuerdo calculé mi carta en un sitio en inglés, no entendía nada, muy complejo. ¿Carta es carta natal? Claro, como se calcula la carta astrológica, acá se calcula la carta de diseño humano, tiene otro diseño. Y unos años después una amiga me dice, che, ¿viste esto? Y le digo, sí, la verdad que lo vi hace unos años, pero no sé, no me gustó. Me dice, bueno, esta página se entiende más o menos bien. Y yo dije, mira, y empecé a estudiarlo para mí, porque me hizo mucho sentido lo que había leído sobre mí. Y empecé a compartir en redes que yo estaba haciendo este proceso y la gente me empezó a decir, che, quiero un curso. Y yo como, no voy a dar un curso de esto. Yo estaba en marketing, como nada que ver. Claro, estaba haciendo otra área. Y compartía igual. Y me decían, bueno, yo quiero un curso. Yo decía, che, bueno, acá tenés otra página. No, pero yo quiero que lo des vos, así que te voy a esperar. ¿Qué vas a esperar? No, a que te decidas, me decía la gente. Wow. ¿Eso en qué año más o menos? Eso fue en 2021. 2021. Y pasó mucho tiempo así hasta que un día dije, bueno, nada, lo lanzo. Y se agotaron los cupos en un día y dije, ¿qué carajo está pasando? Como no entiendo nada. Y ahí, bueno, tomé la decisión como de dejar de dar marketing y expandir la herramienta de diseño humano en español, que en ese momento no había prácticamente quien lo hiciera. Y creo que en ese sentido fuimos bastante pioneras como en traerlo y decir, bueno, me pongo al hombro que la mayor cantidad de gente posible pueda acceder a esto de distintas maneras. Y la transformación más grande fue esa, como que rompió un montón mis estructuras con respecto a cómo yo me veía o cómo yo creía que tenía que ser en el mundo. Y para mí lo más lindo de diseño humano es como que no te pide que creas en nada. Entonces no tenés que prender una estampita o creer en un dios o creer en algo más, sino como observarte y decir, ¿reconozco esto en mí o no? ¿Me hace sentido? Sí. ¿No me hace sentido? No, listo, no pasa nada. O sea, es como más una práctica de aceptación, ¿puede ser? Sí, es una práctica de aceptación. Mira, y si tuviéramos como que tratar de definirlo súper simple para quien no sabe absolutamente nada de diseño humano. Es una herramienta de autoconocimiento Sí. que te ayuda a entender cómo funciona tu energía de la manera más simple posible para que dejes de sentir resistencia en la vida. Eso no significa que te van a dejar pasar cosas malas, o sea, sí, se va a seguir muriendo gente, te van a seguir pasando cosas. Vas a atravesarlo distinto, o con otro entendimiento, o con otra entereza. Está bueno, claro, es una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta en sí, sí. Pero te brinda como que te empodera, porque al tener ese conocimiento puedes atravesar con la fricción que existe. Tal cual. ¿no? Pero lo puedes atravesar mejor. Tenés dos grandes proyectos, uno es Human and Cosmic y el otro Human Creative House, ¿no? Sí. Ahora están justo en proceso de fusionarse. Wow. Pero sí. El primero que nació es Human and Cosmic, ¿no? Sí, nació primero Human and Cosmic. El año pasado sentí que quedaba como medio chico ya, únicamente diseño humano, que me atravesaban como otras temáticas también. Y ahora hace un tiempo dije, bueno, vuelve Human and Cosmic, y después dije, no, todo en Human Creative House. Pero es como un proceso muy artesanal, es como muy intuitivo. Por eso este movimiento de decir, bueno, ahora es una cosa y mañana es otra, porque también es algo que está vivo. Yo considero que la empresa está viva y pulsa, además de lo que me pasa a mí, lo que le pasa a las 290.000 personas que forman parte de la comunidad y que consumen. Entonces, trato de escuchar todo, mi mundo interior, lo que la gente pide, y unificamos todo, lo pusimos todo junto en la misma empresa y vamos a enfocarnos sobre todo en diseño humano para personas creativas, para la creatividad, para esto, para el renacimiento que tengo la esperanza que suceda en los próximos años con respecto al rol que va a ocupar el arte y la creatividad en el mundo para sacarnos del estancamiento, como una herramienta más, diseño humano como una herramienta más. Muy bien. ¿Y ambos proyectos, o sea, llegan a tu vida a partir de meterte de lleno en diseño humano o ya se venían gestando de hace rato? ¿Cómo llegaron? Yo creo que es todo, o sea, el camino, esto lo hablo mucho con mi mejor amiga que también trabaja conmigo y es la gerenta general de la empresa y me acompañó desde el principio, o sea, como desde mi primera locura de decir, voy a renunciar. Trabajábamos juntas en la agencia de publicidad, mi último trabajo en relación de dependencia, y dije, voy a renunciar y me voy a mandar sola. Y desde ese momento está ahí conmigo. Y cuando observamos todo el camino que hice, ella me dice como, siempre tu búsqueda fue a partir de
lo que vos ibas entendiendo de vos misma, como traer herramientas para que otras personas también puedan entender lo que necesiten entender de ellos mismos. Entonces es como, yo siento que me muevo siempre en espiral y a veces vuelvo a los mismos lugares con otra perspectiva distinta, pero las temáticas que me atraviesan a mí son siempre más o menos las mismas. Pueden ir cambiando de nombre, pero la búsqueda es siempre la conexión con la humanidad. O sea, yo siempre estoy tratando como de conectar con otros seres humanos, conectar con mi humanidad y que otros seres humanos conecten con su humanidad. Como que todo lo que hago gira alrededor de eso, siempre. Algo que lo traigo acá al tema porque justo me pega de lleno, que yo vengo definiendo como en mis redes, che, ¿a quién le hablo? ¿A quién le quiero hablar? ¿No? Y como después de tanto escribir, tratar de bajarlo a tierra, como que llegué a la conclusión que como que soy parte de un universo y en ese universo hay un montón, como si fueran satélites, de temáticas que me interpelan. Total. Anicharme es como que siento que me encasilla, ¿viste? Que te dicen mucho, no, vos tenés que anicharte e ir de lleno con un nicho. Pero uno termina siendo como un conjunto de todas las pasiones que le gustan. Somos multipasionales. Sí. Haciendo alusión a esto, ¿cuáles son las pasiones que a vos te atraviesan? Y yo creo que, bueno, la creatividad obviamente es una en todas sus formas y explorarla desde muchos matices diferentes, como este año me dije, che, a ver cómo es mi mundo creativo, más allá de lo que conozco, que es la escritura. Entonces empecé a pintar, empecé a cantar, a componer canciones, como tratar de verlo desde muchas áreas diferentes, pero siempre vuelvo a lo mismo, vuelvo a la narrativa de historias, vuelvo al storytelling, vuelvo al marketing y a los negocios y vuelvo como al autoconocimiento, y se van intercalando esas tres herramientas. Una se pone al servicio de la otra, pero siempre me tocan las mismas, ¿no? Claro, y van evolucionando con tu aprendizaje en ese mismo espiral. Sí. Qué increíble. Bueno, Nico, recién hablaste del storytelling. Me interesa indagar un poco en este tema. Ustedes enseñan en Human Creative Hub sobre storytelling. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre contar historias para vender, por ejemplo, para una marca, o contar historias para conectar con la gente? La verdad que muy poca. Porque cuando una historia de una marca está bien contada, la búsqueda es la conexión con la gente. Entonces, lo que enseño yo es eso, o sea, cómo poder observar al cliente potencial o al cliente real como el núcleo de la persona a la cual le estamos intentando contar algo y qué le estamos intentando decir, también desde una perspectiva de no seguir generando ruido en redes sociales. Porque la cantidad de contenido que vemos todos los días es completamente antinatural. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso no está preparado para ver la cantidad de imágenes, textos, sonidos, videos que procesamos todos los días. Entonces, la búsqueda es, che, ¿qué estamos tratando de contar y por qué? ¿Qué es esta historia? ¿Tiene algún sentido? ¿Aporta algo? Como, yo creo que es posible hacer marketing que aporte algo a la gente más allá de la búsqueda del producto o el servicio que estamos intentando vender, que obviamente es el fin, pero al mismo tiempo puede ser algo que aporte valor, y esa es como la búsqueda a través de las historias, ¿no? Que aportar algún valor. Y lo dijiste hace un ratito, como desde chicos aprendemos a través de historias y a lo largo de la humanidad evolucionamos contando historias 100%. Y escuchando historias, ¿no? Total. ¿Y sentís que es un gran faltante hoy como en las marcas que no están usando bien este recurso? ¿O qué notas que en las marcas hoy están pecando ponerle en redes? Yo creo que en la búsqueda de la viralidad se perdió la profundidad, pero es algo que está volviendo. Justo ahora el 22 de mayo la NASA hizo una búsqueda profesional de storytellers. Esa era la búsqueda que estaban queriendo sumar, que querían sumar un storyteller, y buscaban como audiovisuales, poetas, escritores, que fueran personas que contaran historias para transformar lo que sucede científicamente en algo artístico que conecte con la gente. Entonces me parece que vamos a empezar a ver cada vez más de eso. O sea, va a resurgir en este renacimiento que dijiste, ¿no? Totalmente. Qué increíble. Yendo a esto de storytelling, llegaste a escribir libros, están publicados, también estás en proceso de un libro. Sí. O sea, yo en mi cabeza pensar escribir un libro lo siento como un plan súper lejano, porque lleva mucho tiempo, mucho de uno volcado en la escritura. Sí. ¿Cómo es ese proceso tuyo porque también son autorreferenciales? Sí. Entonces, ¿cómo es meterse tan adentro para después sacarlo y expresarlo a través de un libro? Horrible y hermoso a la misma vez. Sí, o sea, yo tengo la bendición y la maldición de escribir autoficción. Entonces no me sale escribir narrativa ficcionada. No es mi punto fuerte. Escribo a partir de lo que vivo. Y en particular la novela que ya está publicada fue una novela muy compleja para mí porque hablaba de
de un proceso muy doloroso en mi vida y del aprendizaje que trajo. Fue algo muy catárquico también. Yo escribí como para sobrevivir, básicamente. O sea, era escribir o morir, para mí, se sentía así. Y fue algo que sucedió muy rápido. En menos de un mes estaba terminada la novela, pero porque yo escribía por ahí 8 horas en un día y terminaba cuando me agarraban arcadas y me daban ganas de vomitar. O sea, esa era la realidad, como todo el cuerpo puesto ahí. Pero bueno, fue un proceso también muy sanador. Yo creo que cualquier persona puede escribir un libro, cualquier persona que lea. Para mí, muchas veces me hacen esa pregunta, como, ¿qué hago para escribir? Y el primer paso para poder escribir para mí es leer, porque tenés que familiarizarte con las palabras y con cómo se usan y con cómo la usan algunos autores y con las metáforas y con las analogías. Y sobre todo para mí es muy interesante leer poesía, porque brinda como otro tinte sensorial después a la escritura cuando estás escribiendo una autobiografía o lo que sea, que es en lo que me toca escribir a mí. Pero básicamente es eso, para mí es un proceso donde hay algo que se macera adentro durante un tiempo largo y de repente sale en un periodo muy corto de tiempo. Claro. Así está haciendo con la segunda novela, así que le estoy dando el tiempo, está como toda diagramada, me falta como el tirón último donde sale todo junto, pero bueno, saldrá cuando tenga ganas de salir. Está el proceso. Bien. Bueno, pero es un lindo proceso para hacer una búsqueda tan interna. Sí, total. Y algo que me llama la atención, ¿no? Porque gestionás 2 empresas que ahora se unificaron, como me comentaste, tenés equipo de gente trabajando en esta diaria, ¿no? De que a veces estamos como muy atareados, siendo productivos todo el tiempo. ¿Cómo encontrás el tiempo para dedicarte a la lectura y a la escritura? Es que yo en algún momento me divorcié de la productividad. Okay. Como que no moviliza ya mi aguja la búsqueda de ser productiva. Creo que mi búsqueda o mi motivación tiene mucho más que ver con la diversión y paradójicamente termino siendo mucho más productiva cuando estoy divirtiéndome o cuando estoy sintiendo placer que cuando estoy haciéndolo desde un lugar de optimización o productividad. Creo que la búsqueda de la productividad y la optimización es una cosa como de una energía muy masculina que a las mujeres no nos favorece y que se nos vendió como el único modelo cuando para mí el sistema nervioso de la mujer se regula y se expande también a partir de otros principios como la belleza, el placer, la diversión y el gozo. Entonces orienté mi vida un poco más a eso y definitivamente necesito nutrirme de otras personas. Para mí la magia del libro es que uno está con un libro y no está nunca solo. Puede ser un libro que se escribió en el 500 a.C. y es alguien que está atravesando un corazón roto y decís, Dios mío, me está pasando lo mismo a mí ahora, no estoy sola en el mundo. Claro. Creo que esa es la magia de la escritura, de encontrarte con un alguien vivo o muerto que por un momento está haciéndote compañía y brindándote su corazón, otro punto de vista, una enseñanza, lo que sea, y es maravilloso. Qué lindo. Bueno, y encontrar ese tiempo me parece hermoso, ¿no? Porque, a ver, desde el lado que planteas la productividad, es lo que se nos vende, como que tenemos que ir por ese camino, pero fíjate qué paradójico, ¿no? Como dijiste, cuando vas por el lado del placer, inconscientemente terminas siendo productiva también. Sí, yo creo que para tener estas conversaciones también como que hay que tener mucha conciencia del privilegio que uno tiene. Yo puedo tener esta conversación y hacerme este planteamiento... Sí. Por el privilegio que he tenido a lo largo de mi vida de la educación o de cuando era más chica recibir ayuda o el privilegio que tengo hoy de la forma en la que estoy viviendo, que no es la realidad de muchas personas, pero creo que las personas que tenemos el privilegio de poder hacernos estos cuestionamientos somos también las encargadas de empezar a cambiar la forma para quienes no tienen el privilegio hoy de hacerse esos cuestionamientos, ¿no? Entonces lo intento aplicar también en la empresa, con las chicas con las que trabajan en la empresa. O sea, nunca se van a quedar después de horario, nunca van a trabajar el fin de semana, nunca van a trabajar si están pasando un mal momento, nunca van a trabajar si están enfermas. Como hay procesos y tiempos que nos tomamos en la empresa que yo me los tomo como dueña y creadora de la empresa y trato como de expandirlos y también trato de llevarlos a las esferas de los lugares donde doy clase también, ¿no? Y cuando, no sé, por ahí un día estoy muy enferma, muy descompuesta o lo que sea, y en vez de presentarme y estar con cara de culo, decir, che, la verdad que no, estoy enferma y nadie va a morir si reprogramamos la clase, y aprender como esto de cuidar mi esfera humana más allá de la esfera de la productividad que me quiere todo el tiempo gestionando y dando y dando y dando y dando y creando y creando y creando y sacando al mundo, que es súper peligroso porque no funciona así el mundo creativo, es imposible.
De hecho, van por caminos opuestos. Totalmente. Terrible eso. Sí. Esto de que decís empresa, ¿no? Viste que quizás a los que creamos contenido, trabajamos en el mundo de audiovisual, el mundo más creativo, digamos, en general. A veces como que nos vamos mucho al lado de la pasión, la creatividad, el corazón que le ponemos a eso y nos olvidamos que también tiene que acompañar ese trabajo, si es que nos dedicamos como profesión, a las patas que hacen que una empresa funcione. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que tenías que darle una forma de empresa a todo esto que te atravesaba? Siempre lo tomé como... Nunca lo tomé como un hobby a lo que hago, siempre lo tomé como una empresa y con la responsabilidad que conlleva eso desde todo, desde tener absolutamente todo en blanco a cosas más mínimas como, bueno, cuáles son los puestos de trabajo, cuáles son las responsabilidades de cada una, de las personas que forman parte de la empresa. Yo creo que sobre todo siendo mujer, yo trabajé mucho tiempo dando como marketing y herramientas digitales para mujeres emprendedoras. Siempre a la mujer que tiene como su propio algo, por lo general la sociedad lo trata como un hobby o como una cosita chiquita, como esa cosita que haces al costado del trabajo, ¿no? Y para mí era muy importante decir, no, yo tengo una empresa y la voy a tratar como tal y la voy a hacer crecer como tal y le voy a dar el lugar que merece dentro del ecosistema como tal y voy a hacer las cosas también como una mujer y no como las hace un hombre. Y eso yo me lo tomé desde siempre así. Qué bien. Y para mí me ha pasado muchas veces de por ahí gente que quería sumarse a trabajar en la empresa y de repente entraba y por ahí duraba una semana porque la expectativa era que estábamos de joda todo el día, viste, como tiradas acá, riéndonos, pintando y bueno, ni idea, vemos. Y la verdad es que la única forma en la que yo encuentro que mi creatividad puede fluir es teniendo una estructura que me sostenga. Entonces yo soy muy partidaria de la estructura, de los números, de los objetivos, de ver, y desde ahí nos divertimos. Pero veo los números, hablo de plata, me asesoro, que también es algo que a las mujeres no nos enseñan. Hay un programa, un proyecto que a mí me gusta mucho que se llama Amiga, hablemos de plata, que lo fundó una publicista espectacular que fue una de las pioneras con Axe y de repente está haciendo esto que es fundamental y necesario para que las mujeres empecemos a tener conversaciones sobre dinero y sobre lo importante que es tener nuestro dinero y saber gestionarlo y saber mirarlo y saber que somos capaces de hacerlo también. Tal cual. Y me interesa esto que decís, como de que las mujeres como que tienen quizás pocas herramientas en cuanto a la parte de economía, pero yo te hago como el paralelismo con mi lado, con mi experiencia. Yo estudié en un colegio técnico y después ingeniería, que ahora si querés hablamos de ese tema. La colgué a 2 materias de terminarla, la puse en pausa o la dejé, nunca lo sabré, pero recién en 5º año de ingeniería yo tuve economía en todo el sistema educativo. Y digo, es algo con lo que siempre, por la educación con mis padres y demás, son temas que eran tabúes, hoy lo siguen siendo y no se indaga tanto. Yo creo que hay algo en la educación financiera sin dudas que es necesario profundizar a todo nivel. Creo que hay algo también en el rubro del creativo donde cobrar lo que uno vale o merece está mal visto y hay mucho del regateo y del hacer de onda y del hacer por exposición y de te pago con canje y de te pago etiquetándote, que es complejo porque es como una decisión que se tiene que tomar en el sector de decir, no, las cosas valen, yo no le puedo pagar el alquiler al dueño del departamento con exposición y etiquetándolo en redes. Entonces, cuando uno no respeta su trabajo, desvaloriza el trabajo del de al lado. Es una cadena bastante compleja la que se arma. Pero sin dudas que más allá de eso, a esto se le suma el hecho de cómo se nos aleja a las mujeres por completo de cualquier herramienta financiera. Entonces, mucho de lo que yo trato como de compartir o de dar o de enseñar o de mostrar en las redes tiene que ver con esto, como mujeres, perdamos el miedo al dinero, a hablar de dinero, tener una empresa, somos capaces, podemos, a la FIP, a la ARCA, como cuestiones que a veces es como, ay, no, eso le corresponde a otra persona o a un hombre y no a mí. Claro. Y no, nos corresponde también. Podemos ocupar esos lugares también. Sí, totalmente. Y de hecho traigo acá al tema en la mesa. Yo leí sobre el síndrome del impostor, por ejemplo, y resulta que inicia como el síndrome del impostor como tal a partir de un estudio en mujeres. Sí.
Empezaron a estudiar grupos de mujeres y luego se dieron cuenta que le pasaba también a los hombres, no era solo que atentaba contra las mujeres, digamos, y que tenían estos problemas. No serían problemas, pero sí es una cuestión psicológica que pasa, que uno no se siente tan seguro sobre lo que hace, siente que es un fraude y después resulta que los hombres también tienen un montón de cuestiones, pero por el mandato de la sociedad que te dice, che, vos, no sé, los hombres no lloran, por ejemplo, se tienen que aguantar más. Sí, no sé si es que se tienen que aguantar más, o sea, ese estudio y además, bueno, hay una mujer espectacular que es Brené Brown que hizo gran parte también de la investigación con respecto al síndrome del impostor, que está demostrado que las mujeres son mucho más conscientes de sus capacidades y de sus limitaciones y las respetan y que por lo general los hombres traspasan esos límites y no se sienten tan interpelados por cuáles son sus limitaciones. Por eso el síndrome del impostor ataca mucho más a mujeres que a hombres en líneas generales. Y también porque el mundo, o sea, bueno, hoy estamos justo grabando esto en Ni Una Menos acá en Argentina, está armado para hombres. O sea, esa es la realidad de la desigualdad en la que vivimos, ¿no? Entonces, las mujeres con mismas capacidades o con mismas habilidades en mismos puestos de trabajo ganan menos que los hombres. O sea, hay muchas situaciones donde se ve esta brecha, donde la mujer queda por debajo del hombre y donde no se atreve o no se anima a ocupar el lugar que podría estar ocupando en muchas esferas. Y dentro de ellas lo vemos mucho también en el trabajo creativo y en el ambiente creativo y en el ambiente de la publicidad, sin ir más lejos, hasta no hace tanto que yo trabajaba en agencia de publicidad, las mujeres primordialmente ocupábamos roles de ejecutivas de cuentas, que son las que están en contacto con el cliente, y los roles creativos, dirección creativa, diseño, etcétera, eran relegados a hombres. Entonces, lo ves en todos lados, está presente. No, es cierto. Sí. O sea, y hay que romper con eso. Totalmente. Algo que me gustaría hablar, porque lo escuché en tus stories en Instagram, que hablas de la psicomatización. ¿Vos hoy estás estudiando como este mundo? ¿De la psicomatización? Como de esto de que a veces uno en el cuerpo expresa, ¿no?, lo que siente. Sí. No sé, un ejemplo te doy. Yo en un momento de mi vida tenía como un dolor muy fuerte en el ciático que me hizo frenar. Yo entrenaba atletismo, iba a la facultad hasta las 11 de la noche, como que tuve que bajar 10.000 cambios. De repente ahí empiezo yoga me lleva a osteopatía me lleva a alimentarme mejor, y empezó como una cadena, como yo digo, positiva, que bueno, me llevó a donde estoy hoy. Uh-huh. Pero fue un dolor puntual en el cuerpo, como... No, yo por ahí de lo que comparto en redes es como el trabajo somático. Somático, yo te dije psicomático, somático, perdón. No pasa nada. Son palabras parecidas. Que es es algo que estudié y que después es algo que utilicé en mi propio proceso para trabajar el estrés postraumático que me quedó después de mi separación y de la última relación que tuve, para expandir la capacidad de mi sistema nervioso de volver a salir al mundo, básicamente. Cualquier mujer que haya atravesado un vínculo de abuso narcisista sabe que su visión del mundo queda como muy reducida y su visión de ella misma también muy mínima. Y bueno, hay que hacer después el trabajo de volver a ampliar esa mirilla que tenemos y empezar a ver que el mundo va más allá de lo comprimidas que quedamos y lo minimizadas que quedamos. Y es un proceso que sigo sosteniendo al día de hoy, que para mí ha sido clave y que impacta todas las áreas de nuestra vida, porque nuestro sistema nervioso es básicamente la forma con la que miramos el mundo. Entonces, desde ese sentido, sí, ha sido muy clave en mi proceso expandir mi capacidad para sostener cada vez más dolor, más alegría, más placer, más angustia, más frustración y sentirlo todo. Y hablas mucho del sistema nervioso. Sí, yo me fui a Estados Unidos a estudiar del tema, hice muchas formaciones. No estoy trabajando con eso ahora, pero sin duda forma parte de mi óptica, de mi lente con el cual veo la vida. Ver la capacidad de mi sistema nervioso, de las personas con las que estoy, de las personas con las que trabajo y ver hasta dónde puedo. Y cómo también la creatividad y el arte nos ayudan a expandir nuestra capacidad del sistema nervioso a través del juego y a través de cosas que no son tan cruentas como por ahí, no sé, abrir todo de nuevo en terapia. Yo lo vi en mí, en la escritura, y hay muchas formas de expandirnos a través del arte que son muy fructíferas y que no requieren que toquemos la herida de llenos, como que puedes ir por los bordes. Claro, ¿y cuáles serían como las primeras alertas de que tenemos el sistema nervioso alterado, ponele?
No conozco una sola persona que no tenga el sistema nervioso alterado. O sea, vivimos en una sociedad que nos exige normalidad o adaptación a una sociedad enferma, básicamente. La forma en la que vivimos no es natural ni está alineada con lo que nuestro cuerpo necesita. El solo hecho de estar en una ciudad rodeada de concreto, o ver constantemente pantallas, el hecho de las realidades de miles de millones de personas, de la hora en la que se levantan, la cantidad de horas que trabajan, ni hablar de la situación económica que está atravesando el país. No conozco a nadie que no tenga su sistema nervioso desregulado. La pregunta es, bueno, ¿cómo cada vez puedo ir expandiendo mi capacidad para atravesar lo que me toca atravesar hoy y a partir de ahí tomar decisiones hacia adelante que me permitan tal vez cambiar lo que pueda cambiar de mi realidad de a poco, ¿no? Aceptando que vivimos en sociedad y que estamos en una ciudad con mucha población, ver también cómo adaptar para que nuestro sistema nervioso no esté tan interferido, ¿no? Total. Como estar más en armonía, se puede decir. Total, sí. Me gustaría hablar en tus comienzos, ¿no? Si comparamos la Nicole de ahora con la Nicole de los comienzos, ¿hay algo que le dirías a esa Nicole con todo el conocimiento que tiene hoy en día en cuanto a orientación, desarrollo? Si hay algo que hubieses querido cambiar de... Yo creo que hoy no. Cada parte de mi camino me ha traído a donde estoy hoy y siempre, ya el simple hecho de estar viva es como un agradecimiento. A mí me gusta mucho una entrevista que le hicieron a Pamela Anderson donde ella dice: no soy una víctima, me puse a mí misma en situaciones locas y sobreviví. Como, wow, claro. y me siento como muy representada por momentos por eso, porque bueno, he atravesado muchas situaciones como bastante cruentas. Sacarme a mí misma de ahí hubiese sido sacar a quien soy hoy y es todo parte del proceso para mí. Tiene que ver con esto, con lo que decía al principio, como poner en primer lugar la búsqueda de sostener la humanidad, y estar vivo es atravesar todo el tiempo subidas y bajadas. No conozco una sola persona que no se la haya pegado o a la que la vida no se la vaya a pegar. O sea, forma parte de estar vivo. Y cuanto más aceptás que a veces hay cosas que son completamente random y arbitrarias y que no tenés la omnipotencia ni podés controlarlo todo, más fácil es el camino y más fácil es el proceso, me parece a mí. Sí, coincido. Y me gustaría indagar un poco más sobre Human Creative House, para aquellos que hay un público como que es creativo, del palo audiovisual, como qué herramientas le pueden llegar a nutrir en lo que ustedes enseñan en la empresa. Nosotras, bueno, vamos cambiando en función de lo que me va como llamando a mí adentro, pero principalmente la búsqueda es como crear negocios creativos y rentables, contar historias que merezcan ser contadas de una manera que conecte y brindar herramientas a humanos para que se puedan conocer y aprovecharse a sí mismos mejor. Entonces, en función de esos 3 puntos van cambiando los cursos. Ahora, por ejemplo, tenemos uno de diseño humano para creativos. La semana que viene empieza una formación en marca personal. Estoy dando una formación profesional en marketing narrativo y storytelling, que es hermosa, y la doy los lunes y los martes, y tenemos conversaciones muy inspiradoras con toda la gente que está anotada, que son 100 personas entre los 2 cupos, y es espectacular porque hablamos de todo, de bueno, ¿y qué está pasando con las marcas? ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Y vi esto en Twitter, ¿y qué opinan de este movimiento? O sea, para mí lo importante es crear espacios donde se puedan tener conversaciones, donde nos preguntemos si la forma en la que estamos viviendo está ok o no. Y qué podemos cambiar nosotros desde nuestro lugar para transformar eso que vemos que no nos gusta. Esa es como la búsqueda. O sea que es un formato en el cual se conectan todo el tiempo en vivo. Los pueden hacer en vivo y los pueden hacer grabados, cualquiera de las dos formas. El formato vivo es muy hermoso porque, bueno, nada, pasan estas cosas que siempre al comienzo de la clase hay un espacio para debate. Entonces, en función de lo que se traiga, es lo que se va a hablar y lo que suceda en la semana también. Pero para mí está un poco ahí la magia, como que de repente te encontrás con personas de muchos países y compartís y debatís sobre temáticas que quizás en otros espacios no tenés con quién hablarlo, con quién debatir. El creativo quizás por lo general tiene un grupo de creativos con el que habla, pero muchas personas trabajan desde casa, están solas y trabajan en agencias de manera freelance, y este tipo de conversaciones de hacia dónde va el sector es difícil tenerlas. Entonces es la motivación también por detrás de un poco lo que hacemos. Claro, y por eso la audiencia que tienen y el empuje que tiene tanto la cuenta como la empresa, ¿no? Sí. Y qué lindo que sean vivos, porque esos debates son importantísimos que se den. ¿Trascienden la pantalla también como a hacer eventos presenciales?
Bueno, nosotros tenemos un área de la empresa que se llama No Wi-Fi Crew, donde hacemos eventos presenciales sin celular y sin pantallas. El año pasado hicimos muchos, este año por A o por B todavía no hicimos, o hicimos a comienzo de año creo con uno. Y tratamos cada tanto de fomentar esos encuentros. Por año trato de hacer por lo menos un retiro donde, nada, quien tenga ganas de participar. El año pasado hicimos un retiro sin pantalla, sin celular, 4 días que la gente dejó el teléfono y si tenían alguna emergencia se comunicaban con mi celular, que por suerte no pasó. La idea eventualmente es abrir algo en vivo. Es el proyecto a futuro, un espacio, un lugar donde la gente se pueda congregar. Sin duda, pues yo creo que ahí está como el núcleo de la magia de lo que viene y lo que se necesita. Pero me encanta también cuando veo que se hacen amigos dentro del curso y se forman amistades y se juntan y se ven y viajan y se han formado parejas. O sea, ha pasado de todo. Sí, son muchos años, pero sí, ha pasado de todo. Che, y 4 días sin celu, sin wifi, sin pantallas. Nada, sin ninguna pantallas, pantalla. Sin nada. ¿Cómo sale la gente? O sea, comparándola con cuando entra a ese retiro, a cuando sale. Fue muy lindo. La verdad que no hubo desesperación por volver a agarrar el celular ni nada por el estilo. Obviamente eran todas adultas, entonces no les arranco el celular, sino como, bueno, se anotaron ustedes a un retiro de esta índole, como si ustedes no respetan las razones por las cuales se anotaron, no sé qué hacen acá. Pero fueron unos días muy lindos donde nos jugamos juegos de mesa, donde vimos en un proyector, donde cantamos, donde cocinamos, donde descansaron muchísimo, donde charlaron, como esta cosa de volver a conectar y además con desconocidos y de repente tenés como un núcleo nuevo de gente que se te expandió, que también eso está buenísimo. Qué lindo, qué linda energía me imagino que se debe como armar ahí en ese retiro. Fue hermoso, sí. Bueno, algo que ahí dejamos como en puntos suspensivos. Recién yo te conté que estudié ingeniería eléctrica, en la UTN de Avellaneda y a 2 materias de terminar llega la pandemia y yo me encuentro con que me sobraban las horas del día. De repente yo viajaba a mi trabajo ida y vuelta, tenía 3 horas en total. Claro, en el día tenía horas de sobra lo que yo hacía, ¿no? Siempre decía que cuando terminaba ingeniería iba a estudiar diseño gráfico. O sea, terminar una carrera de 10 años para meterme a otra de 10 años. Claro, llega la pandemia y me encuentro con tiempo libre y me empiezo a anotar en cursos. Yo dije, bueno, esta es otra forma de aprender también, sin meterme en una carrera de 10 años. Y en esa búsqueda, como que me fui encontrando, ¿no? Lo que me gustaría como preguntarte, para gente que quizás está en esa misma situación de plantearse un cambio de profesión o que siente que no está tan alineado en lo que hace hoy en día, quizás en estudio y en trabajo, como ¿qué recomendaciones le darías? Como ¿qué preguntas hacerse? Hacer un listado de todas las pasiones y todos los intereses, eso es algo que les hago hacer en un curso. Y no limitarse y ponerse objetivo, los próximos 6 meses voy a probarlas todas. Como no tratar de tener la respuesta urgente, porque muchas veces el camino es crear el propio camino. Claro. O sea, lo que yo hago es una conjunción de todo lo que he estudiado, de todo lo que he cursado, de todo lo que he leído. Entonces es un poco la magia, ¿no? No es posible de replicar y creo que cualquier persona que está como en ese eje hace lo mismo, trae todo lo que atravesó en su vida a lo que está ofreciendo. Y para mí la magia es un poco eso, la prueba de, bueno, ¿qué hobbies? Yo, por ejemplo, no sé, empecé a cantar. No porque cante bien, no porque quiera llenar un gran rec, sino porque para mí era placentero y muchas veces en el canto me encontraba en ese estado como de simplemente estoy cantando con ideas nuevas, con posibilidades, Yo creo que la magia es entender que la vida empieza todo el tiempo. Qué lindo. No una sola vez. Y yo me lo tomo muy así. Cada vez que pruebo algo y digo, bueno, no, ahora ya cumplió su ciclo y quiero probar algo nuevo, es la vida volviendo a empezar. Como todo el tiempo está esa posibilidad. Y sin dudas que no es necesario que sea algo que requiera como un intercambio económico, porque muchas veces es el limitante. En eso sí, yo creo que la internet y las redes sociales son un gran regalo. Hay un montón de cosas que se pueden aprender gratis a través de videos de YouTube, a través de cursos gratuitos, que pueden abrir la puerta a algo que ni siquiera imaginamos. Es verdad eso. Bueno, gran parte de lo que aprendí yo en lo audiovisual fue como en esa carrera autodidacta 100%. Sí. Y como dijiste al principio, quizás no había una formación hecha en donde yo decía, bueno, me anoto a esto y me van a explicar todo lo que hoy sé. Total. Y como que quizás se empiece a plantear un cambio de paradigma en la educación, ¿no? En base a esto. Sin duda. Para mí sí.
Es necesario. Claro, porque pasa que algunas carreras como que empiezan a quedar obsoletas o no se terminan de adaptar a los cambios como tienen ustedes en la empresa, que van adaptando todo el tiempo a lo que sucede en el día a día. Totalmente, sí. Eso es increíble. Sí, sí. Y bueno, Nicole, un clásico, ya la preguntita ya de cierre de Localmente Podcast. ¿Hay alguna pregunta que no te hice que te hubiese gustado que te haga? Creo que hablamos de todo, ¿eh? Bueno, hay algo que lo pensaba recién, que para mí fue muy trascendental en este último tiempo, de lo que hablábamos, como para mí la búsqueda del ser humano de conexión, algo que cambió por completo mi visión de mí misma, del mundo, fue el voluntariado. Y es algo que recomiendo a todo el mundo cada vez que puedo. Yo soy voluntaria en una fundación donde acompañamos a niños con cáncer y a familias de niños con cáncer. Y es algo que transformó mi visión de la vida y ponerme al servicio de gente desconocida, simplemente como dando el cuerpo, el tiempo y la alegría para hacer que ese rato sea ameno mientras esperan la quimio, mientras esperan un resultado, mientras están pasando la quimio. Que no todo el mundo tiene que ser voluntariado de eso, es lo que me interpela a mí, lo que me toca a mí. Pero sí creo que transformó todo, mi manera de vincularme, mi manera de ver el mundo, mi deseo, la empresa, el voluntariado para mí fue un antes y un después. Creo que es lo único como que no mencioné, que para mí es muy importante en mi vida y que tiene que ver con mis valores y con este deseo de transformar un poco la sociedad a partir de dar algo a gente que ni siquiera conozco y que no tengo por qué conocerla para que se lleve lo mejor de mí. Claro, y que está vinculado a esta conexión que haces mucho hincapié. Sí. Como la conexión humana. Sí, tal cual. Qué bien. Bueno. Eso. Me gusta y lo del voluntariado quizás me gustaría profundizar un poquito, si podemos, como, no sé, dijiste que el voluntariado es sobre temática de niños con cáncer. Uh-huh. ¿Qué otros tipos de voluntariado como existen que uno se puede llegar a notar como para diferentes tipos de personalidades? Mira, yo sabía que quería hacer voluntariado y literal la búsqueda que hice fue voluntariado en Cava. Como que busqué en Google así y dije, a ver qué hay. Bien. Y me postulé a muchas cosas. Había un voluntariado de la ciudad, para los jardines de la ciudad, para brindar ayuda. Había para el botánico. Habían en diferentes hospitales para acompañar la parte pediátrica general de los hospitales. Y estaba, de la fundación, que fue el primero que me llamaron y dije, bueno, listo, sí, vamos. Entré, hice la entrevista y quedé y fui por ahí. Tengo amigas que hacen voluntariado con animales en fundaciones. Yo antes, sigo sosteniéndolo, soy madrina de 2 nenes a través de otra fundación que busca escolarizar a niños del interior del país. Pero bueno, ahí era solamente como la parte económica, ¿no? Y yo tenía ganas como de poner el cuerpo o hacer un poquito más. Y creo que es eso, la curiosidad. Yo hablo mucho del voluntariado en mis redes. Han llegado voluntarias a través de eso a la fundación, que a mí me pone muy feliz. Pero más allá de la fundación me pone muy feliz por todos los involucrados. Porque el servicio del voluntariado realmente te cambia, te transforma. Te abre el corazón a otras posibilidades que es esto, ¿no? Creo que estamos como en una epidemia de la falta de empatía y me da igual quién esté al lado mío, no lo conozco. Yo acá, que estoy en Palermo, escucho todas las noches abajo de mi casa que se agarran a trompadas, como gente desconocida, ¿viste? Como, hay como una locura en la separación y el voluntariado te vuelve a enchufar como con la magia del ser humano y del mundo. Y decís, esta familia no la voy a ver nunca más, no sé el nombre de los padres, el nene lo voy a tener acá 3 horas y van a ser las mejores 3 horas, espero, de la semana del nene o capaz del mes, y ya con eso para mí es suficiente. Claro, o sea que vos estás con diferentes niños y va cambiando eso del día de voluntariado. Yo voy todos los jueves a la sala central de la fundación y mi trabajo ahí, que no es un trabajo, mi voluntariado es jugar con los nenes desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía, que es el tiempo que está abierta la sala. Y bueno, y ellos en ese proceso están o esperando resultados o van simplemente a pasar el tiempo o vienen del interior y necesitan un lugar donde estar y ahí estamos para recibirlos. Claro, acompañando, qué bien. Sí. Bueno, qué linda iniciativa. Sí, es lindo. Y me alegra mucho que tus seguidores también se vayan sumando a esas causas, ¿no? Sí, que te interpelan y ese es el lindo, yo creo, el lindo poder de influencia. Total. En esto de influencer que podemos decir en redes. Total. Como que se puede influenciar desde un lado positivo y que tenga que ver con la conexión humana y vayamos a un lugar mucho mejor. Esa es la búsqueda, sí.
Sin Qué duda. lindo. Bueno, creo que podemos cerrar con eso. Te agradezco mucho por el tiempo, el espacio. Sé que las agendas siempre son complicadas. Con gusto. Por suerte pudimos coincidir y tener este espacio de conversación que me parece súper importante. Tenía muchas ganas de hablar con vos cuando conocí sobre tu perfil y lo que hacías. Así que más que agradecido del espacio y de abrirnos las puertas de tu hogar. Obvio, gracias. Gracias a ustedes. Un gustazo y gracias por la charla y por el tiempo. Me encantó. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias. Gracias. Hermoso. Bien. Hey. Muy lindo.